protestas ciudadanas que cuestionan tu legitimidad como presidenta. Una impopularidad que roza el 80% en los sondeos. Cuestionamientos internacionales a tus Fuerzas Armadas y a la policía. E incluso críticas de otros mandatarios. ¿Qué se te ocurre hacer a ti para mejorar toda esta situación? Pues permitir la entrada de más de 1000 militares estadounidenses en tu país y con armas de guerra. Hoy en Cafeína hablamos de Perú y la crisis política y social que se desató tras el cese de Pedro Castillo y la llegada al poder de la que era su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien 6 meses después todavía no ha convocado elecciones, mientras parecen adueñarse del país los sectores más conservadores, entre los que está el eterno fujimorismo. El gobierno de Dina Boluarte autorizó recientemente la entrada a Perú de más de 1000 soldados de Estados Unidos para participar en un ejercicio militar y para entrenar a soldados y policías peruanos durante 6 meses. Para ello, las fuerzas estadounidenses ingresarán al país latinoamericano con armas de guerra. Fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, cañones cortos, morteros, escopetas, aviones, camiones y botes de respuesta rápida. Como se pueden imaginar, esta decisión, que para muchos es una clara violación de la soberanía de Perú, fue fuertemente criticada por los sectores de izquierda, pero desde la derecha no tardaron en defenderse. No es la primera vez que los soldados estadounidenses ingresan al país, de hecho lo hacen regularmente desde hace 2 décadas y con gobiernos de todo signo político. ¿Por qué entonces tanto escándalo? No es lo mismo que entren tropas estadounidenses en un contexto de dictadura, donde estamos viendo que ha habido por lo menos 2 masacres, tanto en Ayacucho como en Juliaca, donde hablamos de más de 60 muertos por la represión precisamente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No es lo mismo que entren en este contexto a que lo hubieran hecho antes en gobiernos que no estaban enfrentando, por un lado, este contexto de protesta social válida y legítima, y por otro lado, el tipo de respuesta que está ejerciendo el Estado en contubernio con las fuerzas del orden. Y a esto añadiría que se está preparando, digamos, una gran protesta, que es el contexto en el que estamos hoy. De cara a julio, en diferentes fechas, se está convocando a lo que se llama la tercera toma de Lima, la capital, porque hay una verdad que no se puede cuestionar. Cuando en el Perú no se protesta o no se demanda en Lima, muchas veces no se le escucha. Perú vive fuertes movilizaciones desde hace 6 meses, cuando Pedro Castillo fue detenido y cesado del cargo tras emitir un decreto que disolvía el Congreso. Grupos opositores y autoridades judiciales calificaron la medida de Castillo de autogolpe e incluso golpe de Estado, y esta idea fue repetida a modo de mantra por las élites y medios de comunicación. Sin embargo, muchos vieron en todo ello la mano del Congreso, de mayoría conservadora, y que llevaba intentando destituir al presidente desde prácticamente el primer día que asumió su mandato. Dentro de ese bloque conservador se encuentra Fuerza Popular, el partido de ultraderecha liderado por Keiko Fujimori, la hija del exmandatario Alberto Fujimori, que gobernó Perú en la década de los 90 y actualmente está en prisión por crímenes contra los derechos humanos. A Keiko no le salieron bien las cosas hace 2 años, cuando perdió las elecciones presidenciales frente a Pedro Castillo. Una derrota en las urnas que le costó mucho reconocer, pero que ahora ha conseguido de alguna manera revertir, aprovechando la gran influencia que todavía tiene el fujimorismo sobre los poderes del país. ¿A qué precio? Las protestas desatadas tras la destitución de Castillo, que pedían la renuncia de Boluarte, la convocatoria de elecciones y una asamblea constituyente, dejaron solo durante el primer mes de movilizaciones más de 60 muertos, la mayoría a causa de la brutal represión policial. De hecho, muchas de las imágenes ni siquiera podemos mostrarlas en pantalla porque muy probablemente las redes nos censurarían. Pero sobre la fuerte represión que se ejerció contra los manifestantes no hay dudas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, todos los organismos de derechos humanos coinciden. Los militares y la policía de Perú hicieron un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Consideran que algunas de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales y hablan incluso de que todo se debió a una respuesta estatal deliberada y coordinada. También recuerdan que a pesar de que las autoridades intentaron presentar a los fallecidos como terroristas o delincuentes, eran solo eso, manifestantes, observadores y transeúntes, y que además pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos. Vamos, el racismo operando de forma salvaje a través de sus fuerzas de supuesta seguridad. Es una estrategia que ha utilizado los gobernantes en el Perú muchísimo. A todo aquel que piensa un poquito distinto se le llama terrorista. ¿Cómo? Se le dice terruco.
Y esa es una estrategia profundamente racista, porque terruco nunca va a ser un blanco por más de izquierdas que sea. El terruco es siempre un estereotipo muy específico, y esto lo hemos visto en el conflicto armado interno en adelante. Fue la gran estrategia de Alberto Fujimori para justificar también todas las violaciones a los derechos humanos a alguien que viene de fuera, que viene de provincias, que tiene una lengua originaria distinta o un acento distinto al castellano más estándar, si queremos, limeño. Sea lo que sea eso, que piense de determinada manera, que lea determinados libros. Y todo esto, como digo, la gran piedra angular es el racismo nuevamente, porque algunos peruanos y peruanas parecen tener derecho a hacer política, incluso para criticar o para defender el modelo, pero otros no tenemos ese derecho. Las protestas, la represión policial contra los manifestantes y esa entrada de militares estadounidenses no son lo único que preocupa ahora mismo sobre el estado de la democracia peruana, si es que queda algo. Ese Congreso que consiguió sacar a Castillo de la presidencia, donde el fujimorismo manda, parece ir poco a poco y de forma muy sutil haciéndose con el control de Perú. Y todo ello gracias a la inestimable la justicia. Las cosas tampoco parecen funcionar mejor si es que en algún momento estuvo realmente separada de la derecha. La Corte Suprema de Perú emitió un fallo recientemente en el que criminaliza las protestas. Lo que valoraba era otro caso, no las protestas recientes, pero las cosas que valoran los jueces, como sabemos, siempre sientan un precedente. En este fallo, los jueces consideraron que incluso aquellas protestas que eran pacíficas, pero que de alguna forma afectaban a terceros, no tenían cobertura constitucional y deberían ser sancionadas penalmente. ¿Alguien puede dar un ejemplo de protesta que no afecte a terceros? Porque si solo 10 personas protestan en una plaza, siempre habrá quien pueda decir que afecta, no sé, a su negocio, sus movimientos, lo que sea. Y solo nos falta el denominado cuarto poder, los medios. Para ya tenerlo todo bajo control, el Congreso de Perú está planeando elevar las penas por difamación y calumnia que se hagan a través de los medios de comunicación. Las asociaciones de prensa piden que se retire el proyecto por lo que puede suponer para el ejercicio periodístico, y todo ello cuando Reporteros Sin Fronteras advierte de que predomina en Lima una línea editorial que apoya, ojo, a la coalición autoritaria que gobierna desde diciembre de 2022. Todas estas iniciativas forman parte de esa intención de restaurar el régimen fujimorista, porque Fujimori lo sacamos, pero no sacamos al fujimorismo, que es una arquitectura del régimen del 93 sobre la cual se ha erigido esta nueva dictadura en coalición con una serie de poderes y que quieren recrudecer eso para garantizar nunca irse, porque lo que está de fondo, lo que está en debate sigue siendo el modelo. Mientras un pueblo clama democracia, y esa democracia significa también poner en cuestión el modelo que está impuesto en esa Constitución del 93, del otro lado están forzando mantener el mismo modelo, aunque sea a sangre y a fuego. Y con todo esto pensarán, ¿y nadie dice nada? Con lo que le gusta a esa comunidad internacional presumir de democracia y derechos humanos. Lo cierto es que para la magnitud de lo que les contamos en este vídeo, las críticas son más bien escasas. Aunque en Latinoamérica hay 2 países en los que sus mandatarios no han dudado en cuestionar lo que está pasando en Perú. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa? En Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Fue un golpe del conservadurismo del Perú. Son las élites, las oligarquías que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas y que no les importan los pueblos. Utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo. Y cuando una gente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al gobierno, le hacen la vida imposible. Por este tipo de declaraciones, tanto Gustavo Petro como López Obrador fueron declarados persona non grata en Perú. Pero en el caso del presidente mexicano, quien cuando estalló todo dio asilo a la esposa de Castillo y sus 2 hijos menores, hubo consecuencias, digamos, mayores. ¿Quién lo diría de Dina Boluarte, que siempre dice querer diálogo? Hoy sabemos que el gobierno de Perú contrató a una agencia estadounidense, Patriot Strategies, para contrarrestar las críticas que López Obrador hace a Boluarte y ya de paso golpear
golpear su imagen en Washington. ¿Cómo se consigue eso? Pues iniciando una campaña hostil contra el mandatario mexicano, diciendo que es autoritario, que está rodeado de militares, que está asociado al crimen organizado y que no cree en la democracia. Supongo que la campaña será muy bien recibida entre los republicanos estadounidenses que tienen ese mismo discurso desde hace ya mucho tiempo. La posición pública de Lula ha sido más discreta que la de Petro o López Obrador, pero su país ha anunciado una medida tan lógica como valiente: suspender la venta de armas a Perú por las graves denuncias de asesinatos en las protestas y por las violaciones que se están dando a los derechos humanos. Porque lo que está sucediendo en Perú es realmente escandaloso para tanto silencio internacional. Hablamos de muertes en protestas calificadas como ejecuciones extrajudiciales, de un pueblo en la calle que solo pide votar y de una alianza entre el gobierno, el Congreso y el resto de poderes del país que hace y deshace sin apenas sufrir consecuencias. Y luego está Estados Unidos, que se pasa el día criticando la democracia en otros países e imponiendo sanciones en nombre de los derechos humanos, pero que luego, como en el caso de Perú, decide enviar más de 1,000 militares a ese país en lo que parece una muestra de apoyo a Dina Boluarte y una legitimación del trabajo de sus fuerzas de seguridad, las mismas que asesinan gente. Quizá todo esto es porque lo único que le importa a Estados Unidos es que un país, como en este caso Perú, siga sus dictados incluso cuando eso supone perder tu soberanía. Lo importante aquí es que tengamos derecho a decidir si queremos escribir un nuevo pacto social, porque está claro que no funciona el pacto social que tenemos hasta ahora, porque no es ni pacto ni social, es un acuerdo de ciertas élites que por eso han tenido que verse obligadas a utilizar las balas, a utilizar las armas, a fomentar la sangre y la represión con ejecuciones extrajudiciales para hacer validar eso que siguen llamando pacto social. Claramente esa constitución no es legítima y ya no representa a nadie, y por tanto, pese a que no quieren entenderlo, Perú Movilizado lo lleva diciendo mucho tiempo: un referéndum para decidir si queremos un nuevo pacto social. ¿Quiénes lo escribirán? ¿Qué voces contarán? Y que no sea como ocurrió con la del 93, que fue impuesta también por parte de la que ya era en ese momento una dictadura, la dictadura